Pues resulta que en Ecuador hubo una revolución ciudadana, es decir, un cambio que hizo posible lo imposible y además lo hizo la gente. No lo hicieron los militares, no lo hizo los Estados Unidos, no lo hizo ninguna fuerza extraña, sino que fue la gente que, si le llamaban forajidos, asumieron ser forajidos. Hubo gente que estaba en la academia, hubo gente que estaba en la reflexión, pero dijeron: yo no pertenecería a mi tiempo si dejo que esto pase por delante sin implicarme. Y nuestro invitado, vaya si se implicó. Formó parte de todo ese proceso y llegó a ser ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el gobierno de Rafael Correa. A día de hoy sigue implicado en la pelea en su país contra el comportamiento de Lenín Moreno, pero también sigue implicado en todos los procesos de cambio de América Latina y también los europeos, porque como buen sabedor de la marcha de este proceso neoliberal, sabe que la pelea es muy parecida en Europa que en América, aunque no siempre las herramientas son las mismas. Y hablando de herramientas, René Ramírez, muchas gracias por traer tu herramienta intelectual aquí, esa herramienta por la cual a Gramsci lo encarcelaron durante 20 años. ¿El pensamiento está de capa caída? Qué gusto estar aquí, primero, Juan Carlos. El pensamiento siempre está vivo, ¿no? Pero es necesario reforzar justamente en América Latina nuevas narrativas, nuevas disputas que en estos contextos se están dando en la región, como justamente hablabas con Pedro, ¿no? Hay una sensación rara de cómo es posible que todo lo construido en el Ecuador, todos los cambios estructurales que trajo la Revolución Ciudadana y el presidente Rafael Correa, con los gobiernos de los cuales tú participaste, de repente en una persona señalada, aupada al poder, con el apoyo de Rafael Correa, se convierte en alguien que está desmantelando todos esos procesos. Bueno, el tema es mucho más complejo, ¿no? Yo le llamo que ahora vive América Latina una crisis de democracia, vive, voy a decir, un oxímoron, una dictadura democrática que lleva a un autoritarismo neoliberal, ¿no? Y que justamente esta combinación está llevando a un problema estructural, ¿no? Que se hace a través justamente de, como bien se mencionaba, de los sistemas de justicia, de los más media y también, por ejemplo, en el caso del Ecuador, de cooptar la función electoral, porque nosotros tenemos en nuestra Constitución una función electoral también. Es lo que muchos han llamado media lawfare, ¿no? Me gusta más media lawfare, lejos de la ley, ¿no? Y obviamente aupado por una construcción subjetiva de hegemonía dado por los medios de comunicación, pero es necesario, creo que, entrar en un debate mucho más profundo, ¿no? También de lo que hicimos nosotros en América Latina. Yo creo que ahí, yo le llamo, existe un problema que no llegamos a identificar, al menos en Ecuador, que le llamo la paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo, ¿no? Nosotros mejoramos sustancialmente el buen vivir, el bienestar de los ecuatorianos, midas como midas, ¿no? Consumo, ingreso, necesidades básicas insatisfechas, la desigualdad. Hubo una redistribución no solo de secundaria del ingreso, sino también primaria, ¿no? No obstante, cuando tú ves a la clase media, ves en esa clase media que, a pesar de que mejoró, se siente peor, ¿no? Durante el proceso de la Revolución Ciudadana. Una cuestión en que el objetivo mejoraba, pero lo subjetivo se producía una distorsión, ¿no? Tengo la sensación que en Ecuador, pero en Argentina o en Brasil, la gente humilde ascendió por la escalera social gracias a gobiernos como el de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, al de Rafael Correa, al de Lula, pero después de ascender por esta escalera social, tengo la sensación de que patearon la escalera para que nadie subiera. Son dos cosas, ¿no? Yo creo que hubo ese ejercicio de patear la escalera, al estilo lo que dice Jajo Chang, justamente, ¿no? Pero también se da un proceso que hay que deconstruir esta paradoja, ¿no? Que también, ¿a qué me refiero yo? Me refiero a que no fuimos capaces de construir un Estado no instrumental, que es la esencia del neoliberalismo, ¿no? Un segundo punto que tampoco pudimos hacer desde mi punto de vista en términos de la construcción hegemónica es destruir una de las esencias del sentido común que construyó el neoliberalismo, que es el anti-igualitarismo, ¿no? Y otro tema que también es fundamental justamente es ese antiestatismo, ¿no? Que construyó el neoliberalismo como sentido común, ¿no? Entonces nosotros, y eso a través de otro tipo de principios, del principio que entró en vigor fue justamente el tema de la meritocracia, y no se logró construir
ciudadanos, sino se construyó más consumidores. Y no lo digo lo mal, ¿no? Porque obviamente el consumo es un derecho también, o sea, no tener refrigeradora te lleva a tener problemas de salud, ¿no? Pero era necesario, en el procedimiento también está una forma de disputar la hegemonía, el sentido común. Nosotros creímos que un cambio en la materialidad te lleva a un cambio en la subjetividad, y es verdad. Pero el gran problema es que en este caso fue pro-hegemonía y tenía que haber sido anti-hegemonía, ¿no? ¿Y a través de qué se tiene que construir esto? A través de otros procedimientos, por ejemplo, en la reducción de la desigualdad, ¿no? No es lo mismo únicamente reducir la desigualdad a través de bajar los impuestos que reducir la desigualdad, por ejemplo, a través de una distribución primaria del ingreso, ¿no? Entonces, en esos procesos que... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la una prácticamente no existe la posibilidad, es desde el Estado que se hace, ¿no? Puede hacerlo desde el Estado, ¿no? O sea, yo a través de tributos cobro y redistribuyo. En la otra tiene que haber una participación mucho más colectiva en la construcción de otro tipo de organización económico-productiva, ¿no? No se entendió, por ejemplo, nosotros planteamos transformaciones radicales en Ecuador, ¿no? Pasar del antropocentrismo al biocentrismo. Esto es una cuestión paradigmática, ¿no? ¿Significa? Que significa que la naturaleza tenga derechos, ¿no? Que es romper con la mirada liberal de que solo el que puede tener obligaciones puede tener derechos. Que la Mitsubishi o no sé, o Iberia o Monsanto tienen derechos, pero un río no. Un río no, la naturaleza no, etc. Entonces esto es un cambio paradigmático. El cambio de construir, pasar de un Estado colonial a un Estado plurinacional e intercultural. Esto es fundamental, ¿no? Es fundamental porque nuestras naciones están construidas de muchas nacionalidades, ¿no? De pueblos indígenas, originarios, en el caso del Ecuador y en el caso de América Latina, y decir, podemos vivir juntos, ¿no? O sea, podemos vivir juntos en un solo Estado, respetando las identidades de las muchas nacionalidades que existen en América Latina. Pasar de la economía capitalista a la economía social y solidaria. Ese era un mandato de la Constitución de la República, ¿no? Pasar de una democracia representativa a una democracia mucho más deliberativa, mucho más participativa. Todo estos eran cambios estructurales que se propuso. Se avanzó mucho, pero no con la profundidad que había que avanzar, ¿no? Tengo la sensación de que cuando la gente vive en situaciones de pobreza, necesita a los demás y por tanto hay muchos lazos comunitarios, aunque sea para ir a la ciudad a trabajar y poder dejar a tus hijos con los vecinos, ¿no? Con las vecinas. Y ahí se trenzan lazos de solidaridad que refuerzan lo comunitario. Pero cuando mejora el nivel de vida, eso dejas de obtenerlo en el lazo comunitario y lo compras en el mercado. Y por tanto compras una escuela infantil, una guardería, compras ayuda, compras lo que fuere y de alguna manera vas debilitando esos lazos sociales. Eso quizás se solventa, como planteas, no solamente creciendo el ingreso de la gente, sino haciendo un salario social a través de sanidad pública, educación pública, una serie de servicios públicos que generen ese compromiso con lo colectivo. Completamente de acuerdo, Juan Carlos. El tema, por ejemplo, cuando digo el Estado instrumental, es que se planteó una reforma estatal desde la clásica mirada de la burocracia estatal, ¿no? Pero no al Estado como un proyecto colectivo, ¿no? Que es justamente ir mucho más allá. Y había que entrar mucho más profundamente en sus raíces. Y cuando tú me dices, bueno, tenemos que garantizar derechos, sí se tiene que garantizar. El tema es cómo se garantiza esos derechos, ¿no? Y aquí claramente creo que se avanzó muchísimo, ¿no? Pero en el tema del tema procedimental, justamente ahí quizás hubo algunos problemas que necesitamos repensarlo, ¿no? Para volver a dar esa disputa de los sentidos comunes de nuestras naciones, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo en que López Obrador en México, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil o Dilma, o Cristina Fernández de Kirchner o Néstor ganaron el gobierno pero no el poder? Estoy completamente de acuerdo y eso tenemos que tener muy claro, ¿no? Claramente se ha dicho en todo el programa, ¿no? El poder está en los poderes económicos por una parte, pero que se construyen a través de un poder constituyente. Lo que estoy señalando ahorita es que la materialidad es muy importante, pero lo estructural está en lo subjetivo, ¿no? Y esa subjetividad, el poder constituyente para mí está en los medios de comunicación. No existen los equilibrios de poder, ¿no? Esa famosa fábula de equilibrios de poder ahora en la democracia ya no existe. Claramente tenemos una que tiene más poder, que es el poder judicial. Y quien le configura inclusive ese poder judicial siempre está atrás el estado de opinión, ¿no? Y ese estado de opinión está en los medios de comunicación. ¿Y quién está atrás de los medios de comunicación?
los poderes económicos. Entonces, claramente se ganó el gobierno, y aquí viene un tema importante, porque el tema para desacreditar las transformaciones es desacreditar la política, ¿no? Porque saben que la única forma de dar la disputa es a través de la política. Por lo tanto, tenemos nosotros mecanismos que llevan a tener a líderes políticos perseguidos, presos, una vez más en una falsa democracia, ¿no? Cuando proscriben al que estaba primero en las encuestas para ganar en Brasil, ¿no? Cuando no, como es Lula, ¿no? Cuando no permiten inscribir un partido político, como en el caso ecuatoriano. ¿De qué democracia mínima, como diría Jaworski, estamos hablando, si ni siquiera el lado procedimental? ¿Quién se iba a imaginar, Juan Carlos, que estemos hablando en el siglo XXI de derechos de lo que mal llamados de primera generación, ¿no? Temas procedimentales de nuestra democracia. Civiles más básicos, ¿no? Entonces ahora hay que empezar luchando porque se respeten los derechos civiles más básicos, como el derecho al debido proceso. Entonces está América Latina en una crisis profunda, y esto acompaña al retorno de un neoliberalismo, ¿no? Déjame, para despedirnos, preguntarte en un minuto la sensación que tenemos algunos desde Europa, y es lo que podríamos llamar, y sé que la palabra suena gruesa, la traición de Lenin Moreno. Escucho declaraciones de su entorno, de su gabinete, de él mismo, los comportamientos, la voluntad de acabar con todo lo que significó el correísmo, los comportamientos abusivos del Estado de Derecho, y no termino de entender cómo es posible que este señor, que había pertenecido, ¿no?, al correísmo, hoy tiene ese comportamiento, me parece tan alejado de la democracia. Cuéntanos en un minuto. Bueno, realmente eso es algo que asombró a todos nosotros, porque Lenin Moreno fue 6 años vicepresidente de Rafael Correa y 4 fue embajador acá en Ginebra. Todos dejamos alma, vida y corazón para que continúe el proceso político. Creemos que la forma de que sigan las transformaciones es ganar elecciones, pero nos dimos cuenta que no es así, ¿no? Hubo una traición, y en esa traición obviamente hubo un desmantelamiento de todo lo que ha sido la Revolución Ciudadana, pero como se vio en las últimas elecciones, la Revolución Ciudadana todavía sigue viva, ¿no? Muchas gracias, René Ramírez, una persona, bueno, creo que indispensable en Ecuador, en América Latina, y por fortuna también ahora entendiendo que los problemas que ayer pasaban allí, hoy están pasando aquí en España y en Europa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta pronto. Carlos. Y un abrazo fuerte al presidente Correa. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos desobedientes también, mandándole un abrazo a Rafael Sánchez Ferlosio, una persona que nos enseñó tanto, una persona que seguramente, si hubiera sido un confidente como Cela, hubiera sido, no sé, un amigo de los poderosos, como tantos otros de los que tenemos memoria, pues sería más conocido. Pero como fue una persona insobornable, fue una persona que rompió con el Partido Socialista a raíz del referéndum de la OTAN, una persona que criticó cómo el Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González, empezó a cooptar a los intelectuales hasta domesticarlos como a los zorros que se acostumbran a comer de los basureros, de los domingueros en la sierra. Rafael Sánchez Ferlosio mantuvo siempre incólume su honestidad, contra viento y marea, siendo difícil a veces leerle por su complejidad, pero siempre dándonos luz. Se nos ha ido un grande, así que la tierra te sea leve, Rafael Sánchez Ferlosio. Y a vosotros, desobedientes, hasta mañana.